Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Lleva algo más de 3 años en la cárcel de Cambrians. Su adicción a las drogas la condujo por una espiral autodestructiva que se desbordó y acabó mal. Lo más duro fueron los primeros meses. Desintoxicarse, buscar motivaciones para seguir adelante, leer, ponerse a estudiar, tratar de encontrar un oficio. Siempre tuvo habilidad con las manos. Marta, la psicóloga que la ha estado acompañando los últimos meses, está muy contenta con su evolución y siempre dice que ya está preparada para salir de permiso. Hoy, al volver de la ducha, se encuentra en su celda una carta de los juzgados. A la tercera va la vencida, se dice. Las 2 veces anteriores el juez le denegó la petición alegando que Riscambi, el algoritmo que predice la probabilidad de reincidencia de los presos, dictaminó que el riesgo era alto. Se sienta en el catre, apoya la espalda en la pared y abre, temblorosa, la carta. Ujue Agudo y Carlos G. Liberal son los impulsores de Vico Labs, el laboratorio de intervención de Vico, y en el episodio de hoy charlamos con ellos sobre diseño, tecnología y comportamiento. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor asociado en ESADE Executive Education, donde dirijo los programas In Digital, Business Agility y Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrada en las personas. Episodio 50, y no se me ocurre una mejor manera de celebrarlo que con estas 2 pedazos de personas a las que me une ya una vieja amistad. Me vais a perdonar el exceso de edulcorante de algunos pasajes de la entrevista, pero ¿qué queréis que os diga? Cuando quieres y admiras a alguien, pues se te escapa, se te cae, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que un algoritmo determine si alguien es apto o no para ocupar una vacante? Si merece o no recuperar su libertad, o si es suficientemente confiable como deudor de un préstamo. Lo interesante del asunto es que, sinceramente, ni siquiera sé si nos estamos haciendo la pregunta. A ver si Ujue y Carlos nos ayudan a reflexionar. Y hablando de algoritmos, recordad que en Spotify ahora ya puedes puntuar el podcast, así que ya sabéis, 10 segunditos que me va a ayudar un montón a ganar visibilidad. O dicho de otra manera, que me van a ayudar a convencer al algoritmo de que soy digno de ser escuchado por otras personas. Así que si crees que esto es así, estés en Spotify, en Apple Podcast o donde sea, te agradeceré infinito unas estrellitas, un like, una reseña o un tweet, que oye, todo suma. Nada más, que disfrutéis la entrevista. Pues nada, aquí estamos, yo muerto de ilusión, ¿para qué os voy a engañar? Porque hoy estamos con Ujue y Carlos, gente a la que quiero y admiro desde hace, pues, no sé, muchísimo tiempo. Me parece que desde el 2010 nos conocemos, si no me equivoco. Vienen en representación hoy de Vico Labs, el laboratorio de intervención de Vico. En parte porque yo hice un curso en la nave de nodriza con ellos, donde hablábamos de economía del comportamiento, entre otras muchísimas cosas, porque fue súper interesante y que os recomiendo. Os decía que Vico Labs es el laboratorio de intervención de Vico, definido también como estudio de... Me gusta mucho la definición de estudio de especulación, a mí me encanta ese concepto, ¿eh? Estudio de especulación, de experimentación, de investigación, de aprendizaje, de prototipado, de diseño, ¿no? Muchas cosas, ¿no?, metidas en un solo concepto que habéis llamado Vico Labs. Ujue Agudo, investigadora en Vico Labs, doctora en psicología por Deusto y profesora en Universidad de Navarra y UOC. Carlos G. Liberal, que por cierto, Carlos, siempre te
te he querido preguntar esa G, ¿de dónde sale esto? Yo te voy a presentar como G liberal porque si buscáis en Google Carlos G liberal, pues es que os va a aparecer él. Pero ya ahora nos cuentas de qué es esa G. Responsable en Vico Labs y pilotando también el podcast Más allá de Orión, junto a mi también queridísimo Aritz. Es un podcast del cual soy fiel oyente y como veis soy un fanboy de los dos. Sed muy bienvenidos, os doy la bienvenida a Real World. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias por invitarnos y por esa pedazo presentación. Sí, la verdad. Bueno, Carlos, pues por alusiones, pues tiene su detalle. Es de García, Carlos García Liberal. Lo que ocurre es que mi madre se quedó con sus 4 hijos porque la vida tiene esos devenires. Entonces, pues empecé a poner G porque realmente me interesaba más poner el de mi madre. El de tu madre. Luego todos los hermanos nos cambiamos ya a Liberal García, pero yo he mantenido como un poco, pues por mantener ahí esa compostura. Entonces siempre tuvo como ese punto de detalle hacia mi madre. Lo tienes hecho como, ya tienes nombre de autor de libro, claramente. Sí. ¿no? Entre eso y el nombre que me conoce luego medio internet como Pachangas. Hay gente que no sabe ni mi nombre, tengo que andar dando siempre explicaciones y luego con la K de kilo, sí, la verdad que... Pero luego sin querer, no hay nada impostrado aquí. Bueno, pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Me gustaría que cada uno os presentéis un poquito, ¿no? En cuanto a qué os dedicáis y si queréis hacer un poquito de background, de dónde venís y cómo habéis acabado aquí. Sé que es mucho pedir, porque es mucha vida para resumir en tan poco tiempo, pero lo haréis bien. Bueno, la mía es menos intensa que la de Carlos, así que lo voy a hacer más rápido, yo creo. Flipada. No sé qué decir. Bueno, pues yo un poco lo más reseñable lo has contado tú. Yo durante muchos años he estado trabajando en Vico como consultora de marketing digital y experiencia de usuario. Venía de estudiar publicidad en la universidad, empecé casi al acabar la carrera en Vico y bueno, ya sigo, o sea que ya han pasado un porrón de años, no voy a decir cuántos, pero han pasado un porrón. Y nada, en los últimos años me dio por la investigación y la psicología y de ahí, ¿no? Ese doctorado en psicología que comentabas, que lo acabé el diciembre pasado, entonces todavía me lleno la boca, dentro de 2 meses. Yo creo que lo celebramos todo Twitter. Eso es, sí, fue como... Fue muy guay, sí, la verdad. Y nada, pues eso, en los últimos años me he especializado igual más en esa parte tanto de psicología como sobre todo de investigación, y es lo que estoy haciendo ahora en Vico Labs, que Vico Labs seguro que os lo cuenta mucho mejor Carlos porque es un poco el iniciador de la idea y del proyecto. Y eso, pues tengo la suerte de llevar ahí trabajando los últimos años, tratando de comprender mejor esa respuesta humana en la interacción con la tecnología, ¿no? Entender qué está pasando ahora, cómo afecta la tecnología cuando interactuamos las personas con ella, y también pensar cómo nos gustaría que fuera, ¿no? Ahora, y cómo nos gustaría que fuera esa interacción en el futuro. Muy bien. Vale, pues bueno, yo también me presento. Eso de que es menos intensa habría que discutirlo seria y profundamente. Luego hablaremos, ¿cómo se diría? No, bueno, pues yo sí que es cierto que tengo como una trayectoria un poco rara porque al no haber estudiado nada específico y demás siempre ha sido un poco como por mi cuenta. Llevo desde el 98 dedicado casi a la parte más de lo tecnológico, ¿no? Porque yo previamente había trabajado en otras cosas. Ahí sí que siempre he tenido como un vínculo con la tecnología un poco especial, porque al tener que construírtelo por tu cuenta y encima teniendo pues unas circunstancias particulares, pues siempre había una relación directa pues con el mundo de la economía social. Hemos estado durante mucho tiempo teniendo una cooperativa que nos vinculábamos directamente con el concepto de cooperativa, ¿no? De cómo hacer una relación con el trabajo un poco especial, ¿no? Y eso siempre ha estado como un poco en el camino. Incluso luego ya posteriormente, cuando empiezo a vincularme con Vico, lo que me ha gustado siempre de esa vinculación con Vico es que me ha permitido como esa autonomía, ¿no? Esa manera de entender el trabajo un poco como más controlada. De hecho, mantenemos, ¿no? Como esos vínculos un poco extraños en Vico. Somos parte de Vico, de hecho, una parte fundamental en Vico, pero siempre como manteniendo como espacios de autonomía. Y eso, a la hora de verlo en lo tecnológico, pues también me lo
pues lo hemos estado como trabajando. Y es como igual el inicio de Bicolabs, de nuestros proyectos previos en la cooperativa de Investic. Pues había ideas de cómo mestizar, ¿no?, lo tecnológico, de cómo entender la tecnología no solamente como un elemento que nos permite hacer cosas, sino también como vivir el mundo en el que estamos, ¿no? Y eso siempre nos ha parecido como algo muy potente, y nos lo parecía antes de estar en Vico, y hubo un momento, ¿no?, hace como cosa de tres años y pico, que fue como, oye, la esquizofrenia esta de que yo me lo hago fuera pero en Vico no, lo hacemos aquí y así mantenemos un poco como un sentido común. Y ese fue el arranque. Sí que me ha tocado estar mucho en desarrollo, le he metido mucho rato a la parte de programar, luego a la de gestión de equipos técnicos, pero en los últimos años pues siempre con una pata mirada en cómo nos relacionamos con lo tecnológico, ¿no? Desde el arte hasta la parte así como más especulativa, ¿no?, que decías, ¿no? Y ese es como el inicio, ¿no?, hace 3 años de lo que ahora le llamamos Bicolabs, que jugamos con ese paréntesis, ¿no?, porque así nos permite meter entre paréntesis lo que nos dé la gana, porque en el sector en el que estamos nos gusta concretar mucho, nos gusta que todo tenga su nombre, puede ser en inglés, que sueles decir tú, Carlos, muy bien traído muchas veces, pero a veces cuando lo defines todo mucho, pues pierdes oportunidades, y nosotros no queríamos perder, como los viejos autónomos, lo queremos todo, ¿no? Entonces, pues eso, entre paréntesis, especulamos, diseñamos, prototipamos. Entonces... Muy bien. Estamos hablando todo el rato de Vico, damos por hecho que ¿no? Es que para mí Vico es tan familiar que, bueno, familiar, además utilizo esta palabra con todas las letras, ¿no? Porque siempre hablamos los unos de los... Runroom habla de Vico y Vico de Runroom, como somos los primos, ¿no? El primo catalán y el primo de Iruña, ¿no? Entonces, Vico al final, a mí lo que yo siento, lo que me pasa con Vico es que pese a que las dos organizaciones somos tan raras, ¿no?, tan especiales en cuanto a cultura, en cuanto a la forma de gestionar, en cuanto a la forma en la que las personas se organizan, colaboran, entregan, ¿no?, y hacen su trabajo, sí que siempre he tenido la sensación de que hemos sido como una especie de almas gemelas, ¿no? Y nos hemos encontrado en el camino, ¿no?, con la sensación de decir, oye, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, hacia dónde voy, porque no tengo referentes, y esa conversación siempre la hemos tenido, ¿no?, de que cómo lo hacemos cuando no tienes una referencia clara, y ahí nos hemos encontrado muchas veces, y siempre me ha parecido que Vico tenía una voz propia, una mirada crítica, una pulsión por tirar hacia adelante de una forma auténtica y única y singular, ¿no? Entonces, ya os digo, soy súper fan de Vico y de Bicolabs. Explicad algunos proyectitos que estáis haciendo en este momento en Bicolabs. Algo así, algo de los que os sintáis súper orgullosos. Pues mira, hay un proyectito pequeño que vamos a empezar a ver si lo mostramos ahora, lo contamos ahora. Hemos empezado con una idea de intentar contar historias con una especie de scrollytelling, ¿no?, como si fueran un scroll que te cuenta una historia, y llevamos ya como 2 años largos, muy pandemia mediante y por circunstancias de la dificultad del proyecto, que es un proyecto que hacemos con 2 neurólogas que se llaman Lidia y... ahora no te voy a decir el segundo nombre, pero luego lo buscaré. Uh-huh. Bueno, sobre todo nuestra relación la hemos hecho más con Lidia. Entonces son 2 neurólogas que trabajan con el tema del Parkinson, y entonces hay unas circunstancias, sin entrar mucho en detalle, pero hay unas circunstancias en las que cuando una persona pues tiene una serie de lesiones alrededor del Parkinson, provocadas a veces por la propia farmacología o una serie de intervenciones, pues provoca que la gente, no esos temblores que todo el mundo estamos viendo, sino que de repente la gente se queda congelada, le llaman así el freezing. De repente ellos quieren andar, pero no pueden andar. Entonces esta neuróloga, pues parte de su línea de investigación consiste en igual añadiendo un elemento virtual por una serie de comprobaciones que habían hecho. Pues por ejemplo, hay pacientes que bailan y así pueden avanzar por su casa, o hay pacientes que van en una silla de estas de oficina y así pueden andar, porque si no se quedan completamente bloqueados. Entonces esta mujer dijo, joder, si pusiéramos un elemento virtual por delante, ¿no? Igual eso admitiría como línea de investigación de ir avanzando. Y entonces nos lo plantearon, y entonces con unas gafas de realidad aumentada iniciamos un prototipo hace 2 años, y ahora ya está en la fase de pilotaje. Nos tocó ir hace como cosa de eso, 2 meses largos, 2 meses a Madrid a continuar el proyecto con pacientes. Entonces es una experiencia como muy curiosa y que de alguna manera
agarra muy bien la idea de Bicolabs, de cómo la tecnología puede, aun siendo un espacio de especulación y que tenga un recorrido que no sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero cómo puede hibridar, ¿no? Cómo puede mezclar, pues, no sé, cómo puede mezclar, como me ha tocado hablar con Lidia sobre cómo ella hace intervenciones en el cerebro y de ahí luego tratarlo en una herramienta con unas gafas de realidad aumentada, ¿no? Entonces, ese es uno de los que queremos contarlo en breve y me gusta porque realmente es para lo que es para intentar como dar una solución que igual sí, igual no, que no pasa nada porque no salga, porque a veces estamos como en intentar que siempre se resuelvan todos los problemas, ¿no? En este solucionismo que tanto nos gusta, ¿no? En lo tecnológico. No sé, igual, Ujo, tú si... Hombre, yo te diría que contaras el de temporal latente, ¿no? Que es como el Cursal, otro extremo, ¿no? ¿No? Sí. Vale, pues sí, es otro de estos proyectos bonitos. Yo tengo bastante trato porque me ha tocado hacer cosillas con la gente de Tabacalera, sobre todo del Media Lab de Tabacalera en Donosti, que se dedican, pues es como el espacio de arte contemporáneo de Donosti. Entonces nos invitaron a participar, a poder hacer una instalación en la fachada del Cursal. El Cursal lo tienen lleno de LEDs y entonces con eso consiguen proyectar. Además es una fachada de 70 metros por 200, o sea, una exageración, no, 20 por 70. Es una exageración, entonces fue como, hostia. Entonces nosotros nos dijeron, oye, pues proponer lo que queráis, pero como sabemos que estáis trabajando con temas de inteligencia artificial, utilizar pues algo que estéis trabajando sobre esos temas. Entonces nada, utilizando una serie de sistemas generativos basados en StyleGAN, hicimos una representación del paso del tiempo. Entrenamos 3 modelos, 3 redes neuronales que generan glaciares, cielos y bosques, como con la idea de representar el paso del tiempo, que es lo que hacemos en Navidades, para bien o para mal, muchos, ¿no? Decir, ¿qué hemos hecho este año? Y entonces, como no queríamos hacer un árbol de Navidad, porque no queríamos hacer algo que fuera como estéticamente bonito, pues hicimos ahí esa... Entonces, joder, fue guay, pues como discutir todo esto con Santi, con Silvia, con Ujue y con más gente de Vico, ¿no? Con Aritz. Fue chulo y el resultado pues ha gustado bastante. Impresiona, ¿no? Ver una cosa así tan grande, ¿no? En una fachada tan grande. Increíble, ¿no? Sí. Yo creo que nunca he hecho nada con tanto impacto visual y tan enorme. Debe ser una sensación fue emocionante, dura, ¿no? Sí, muy bonito. Estresante y emocionante a la vez, ¿no? Supongo. Sí, bonito porque además también, joder, pues por parte de la gente de Cursal como de Tabacalera fue un salto de fe, ¿no? Ahí sí por tiempos y por un poco como exigencias así de, joder, ¿cómo lo hacemos para tener como maniobra todos, ¿no? Ellos nos pusieron un límite, que es que la fachada ellos la consideran una piel, entonces no la utilizas como una pantalla, no, tiene que haber un juego. Fue un límite muy bonito y nos obligaba, ¿no? Pero sí, luego llegar allá a verlo en grande y fue como bastante emocionante, la verdad. Qué guay, sí, qué guay. Sí, está bonito. Sí, y luego para nosotros también hacer como esa reflexión que lo que queríamos es que además eso, ¿no? Se viera bonito y tal, pero hacer la reflexión de, joder, todo lo que estamos proyectando aquí, nada de esto existe, ¿no? Es que todas las imágenes eran generadas por una IA, ¿no? No había ni un solo paisaje que fuera real. Entonces, saber que estábamos, ¿no? representando irrealidad, pues tenía como un punto así muy potente, la verdad. Magnífico. Oye, yo antes explicaba que también la idea de que estéis aquí hoy viene un poco de ese curso que planteasteis en la nave nodriza, un curso sobre diseño, tecnología y comportamiento, al cual, vamos, no lo dudé en 2 segundos en apuntarme y acercarme a Madrid. Y yo os he de reconocer que me llevé de allí un montón de reflexiones profundas, y que todavía me acompañan y que espero que me sigan acompañando durante mucho tiempo. Habéis arrancado algunas ideas, ¿no? Y habéis sembrado algunas semillitas que están ahí, poco a poco van saliendo. Y por empezar suavecito, ¿no? Yo os preguntaría, ¿somos libres? ¿Cuán libres somos? ¿Y cómo de condicionadas están las decisiones que tomamos? El silencio, ¿no? Te responde más o menos, ¿no? Doctora. A ver, la verdad es que, bueno, de hecho, sí, en el curso arrancamos así un poco, ¿no? Porque es de estas preguntas que uno parece que tiene clara hasta que se lo preguntan, ¿no? ¿Cómo de libres crees que son tus decisiones, ¿no? De hecho, tuvimos incluso que matizar la pregunta, porque incluso al poner la pregunta decíamos, bueno, ¿libres como nivel de libre albedrío o nivel a qué estamos hablando cuando hablamos de libertad, ¿no? Yo siempre digo que, o mi respuesta a esta pregunta siempre es que creo que somos
menos libres de lo que creemos. ¿Cuánto es ese grado de libertad? Pues no lo sé, supongo que dependerá de la creencia de cada uno, pero para mí eso, somos menos libres de lo que creemos, porque hay muchísimas de nuestras decisiones que están condicionadas de formas pues que igual ni siquiera somos conscientes, ¿no? Porque todos damos por hecho que, bueno, nos condiciona, yo qué sé, lo que vemos en las noticias, lo que nos venden, pero luego hay otros tantos factores que creo que influyen en nuestras decisiones que no percibimos y que no consideramos, y por eso, pues eso, creo que somos menos libres de lo que creemos que somos. Que ahí también luego entra ese matiz, ¿no? Que en el curso mismo, como nosotros luego lo intentábamos cruzar con muchos elementos de cómo la tecnología influye en parte de esas libertades, sí que en varias conversaciones con Ariel, que también participaba, no voy a poder decir el apellido, tú te lo sabes. Ariel. Sí, es que no voy a pronunciarlo bien tampoco. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, Ariel. Sí, Ariel, lo siento. Pero con él varias conversaciones que hemos tenido muchas veces hacemos como una especie de ¿cuánto de libres somos? Pues en lo tecnológico parece como que hay una especie como de agenda oculta en el que nos determina y nos manipula, que en muchos casos hay una intención y a veces está demostrado y hay ejemplos, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto de libres somos? Menos de lo que nos pensamos, pero tenemos márgenes de libertad y de toma de decisión. Lo que pasa es que a veces, dependiendo de lo que sepas y dependiendo de la información que hayas podido tener, ¿no? Al respecto de según qué temas, que yo creo que podremos seguir hablando de ellos. Uh-huh. Sí, porque hay cierto interés, o no sé si hay cierto interés, pero desde luego sí que hay una gran corriente, ¿no?, de pensamiento relacionada con... O sea, nos hemos empezado a creer de una forma como muy, muy a fuego que somos irracionales, ¿no? Hemos empezado a hablar, ¿no?, y ahí ha aparecido pues Kahneman con los dos sistemas y Dan Ariely hablando de la irracionalidad, ¿no? Y de alguna forma, oye, esto lo hemos sobresimplificado y lo hemos reducido a, ¿no? Es que el ser humano es irracional y por lo tanto no tenemos capacidad de ¿no? Todo va a ser como impulsivo, todo va a ser... Y esto no estoy muy seguro de si es 100% así. ¿Cómo lo veis esto? A ver, sí que es verdad que durante muchos años se creyó que éramos seres puramente racionales, ¿no? O no sé si se creyó, pero desde luego se trabajó sobre esa teoría, ¿no? Al menos desde la psicología y desde la economía se hablaba del ser humano con este concepto que se ha hecho como muy famoso de Homo economicus, ¿no? Y lo que se daba a entender es que eso, tomábamos nuestras decisiones de forma racional. Entonces, todo lo que se estudiaba sobre decisión era con un carácter normativo de cómo habría que tomar la decisión o con un carácter prescriptivo de cómo habría que tomarla y te doy los pasos, ¿no? Para tomar esta decisión, ¿cuál sería el proceso adecuado? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que es verdad que luego pues Kahneman y su socio, cuando empezaron a investigar, sí que empezaron a mostrar al mundo algo que quizás se sabía, pero la verdad es que no estaba visible en la investigación, que era que, bueno, pues no éramos tan racionales en algunas decisiones, no seguíamos esa normativa que se esperaría desde la economía de cómo tomar una decisión adecuadamente, ¿no? Ya no maximizábamos la utilidad esperada, no minimizábamos los riesgos y, por tanto, de repente empezamos a hablar en otros términos sobre la decisión, ¿no? Uh-huh. Que si usamos heurísticos, ¿no? Usamos atajos que nos permiten tomar la decisión de forma más rápida, no procesamos toda la información, a veces solo pues aquella que es más saliente o que la tenemos más disponible. Eso, como dices, ha llevado como a la derivada de decir, es que somos irracionales, ¿no? Y de hecho, pues yo qué sé, hablando ahí con gente que ha estudiado psicología, pues no, hace muchísimos años, y decía, antes teníamos como un puñado de sesgos identificados, ¿no? Ahora hay, yo qué sé, cientos, ¿no? Entras en la Wikipedia y no sabes ni cómo organizarlos, ¿no? Esto va como creciendo, no sé si porque en parte nos ha hecho como cierta gracia descubrir que eso, pues cometemos muchos errores a la hora de tomar decisiones, muchos errores de pensamiento, pero de ahí a decir que somos irracionales, bueno, pues creo que sí que ha sido como una simplificación, ¿no? Porque la racionalidad, bueno, pues se puede entender solo desde la lógica o, bueno, a veces el uso de heurístico también podría tener sentido para ser racionales, para tomar la decisión más adecuada en según qué situaciones. Uh-huh. Pero sí que creo que esa tendencia a tacharnos como irracionales, pues ha contribuido a que, bueno, a otras muchas corrientes, ¿no?
entre ellas pues que la tecnología esté aprovechando toda esta idea pues para automatizar procesos o que se tomen muchas decisiones por nosotros porque somos muy malos tomándolas, ¿no? Y aquí hay como dos líneas, ¿no? Una es la de heurísticos y sesgos, de la que luego entiendo que me preguntarás y sí, hablaremos. Sí. Pero también, como somos, estamos simplificando nuestra racionalidad o irracionalidad, pero desde un punto de vista que también luego se recoge en el mundo de la economía del comportamiento. Ahí hay una ética, y hay una ética económica, que esa ética económica de alguna manera también pone una agenda. Entonces, cuando hablamos de irracionalidad, hablamos de esa irracionalidad o de esa racionalidad individual. Cuando hablamos del homo economicus, que sería como una especie de hermano malo del utilitarismo como marco ético, eso es una cuestión que la tenemos encima de la mesa en estos 40 últimos años. O sea, nosotros estamos viviendo una sociedad en la que hemos primado esa idea de lo mejor para la mayoría. Lo mejor para la mayoría en términos éticos, pero en términos también de cómo definimos esa racionalidad. Si nosotros hiciéramos muchas de las preguntas que hacen Kahneman y compañía en términos más colectivos, ¿no? En términos no de individuo, sino de individuo colectivo, en una familia. No es lo mismo preguntarte por un seguro individualmente, porque tú vas a tener una visión como muy racional mediada o semi-irracional, que si lo hicieras en casa, que de repente habría como una conversación y ahí saldrían otros temas. Entonces, nosotros hemos estado dándole vueltas a cómo a veces la propia línea argumental en la realidad económica, social y política que vivimos, política en términos amplios, también marca esa manera de entender lo que es racional o irracional. Entonces, y incluso ahora, ¿no?, que en lo tecnológico hay como mucha discusión en lo ético, la ética predominante, el marco ético predominante sería sobre todo en lo tecnológico el utilitarismo. Y entonces ahí también sale por qué encaja que estas líneas hayan cogido tanto peso. Luego hay una teoría, una base, ¿no? Sí, la que ha dicho Ujoe, ¿no? Hay un heurístico que puede ser a veces como pues un elemento normal de nuestra naturaleza que nos hace potentes, y luego ese sesgo que igual en algunos casos pues obviamente habría que revisar, ¿no? Sí, te voy a recoger el guante en cuanto a hablar del tema de heurísticos y sesgos, porque para mí fue algo, realmente fue también un descubrimiento, ¿no? Eso, el entender los heurísticos desde un punto de vista evolutivo incluso, ¿no? Que es algo que nos han llevado a ser quien somos, ¿no? Por el esfuerzo, lo voy a explicar mucho peor que vosotros, por el esfuerzo que lleva, ¿no? Esa racionalidad que nos ayuda a tomar decisiones, muchas ocasiones, pues gracias a un heurístico lo entendemos como un atajo, ¿no? Un atajo que en base a la intuición y en base a, no sé, voy a explicar muy bien qué, pues digamos que tomamos una decisión de una forma mucho más rápida y también precisa, ¿no? Porque no deja de serlo, ¿no? De alguna manera. Y en este sentido me entendí un poco, ¿no? Porque siempre estas cosas, ¿no? A la que, como están en la parte, mientras las tengas en la parte intuición de tu pensamiento, pues igual hasta puedes pensar que tú puedes reprogramar tus propios sesgos o tus, ¿no? Y ahí descubrí que, revísate esto porque a lo mejor no... Hablando un poquito de heurística y de sesgos y de cuál creéis que es la diferencia. Como bien dices, bueno, en ambos casos es un atajo mental, ¿no? Que utilizamos a la hora de tomar decisiones. Lo que pasa es que los heurísticos sí tienen ese carácter normalmente evolutivo, pero hay otros aprendidos, a base de cultura, etcétera. Uh-huh. Pero eso lo que nos permiten es responder de forma rápida, sin tener que realizar un razonamiento profundo, sin tener que recopilar todos los datos o consumir demasiada energía, pues nos permiten responder a la señal del entorno, a esa decisión. Y normalmente suelen ser acertados, o sea, nos permiten decidir muchísimas cosas en nuestro día a día. O sea, Kahneman en su libro lo plantea así también. Normalmente son útiles, son muy útiles, ¿vale? Porque si tuviéramos que estar recopilando toda la información necesaria y disponible para tomar una decisión de forma racional en cada momento de nuestra vida, bueno, pues es que explotaríamos, es que no podríamos. Claro, eso es. ¿Qué ocurre? Que es verdad que ese heurístico se puede desencadenar en una situación que no es adecuada para él, ¿no? O que esté teniendo en cuenta una información que no es justo la más apropiada
para la decisión que se va a tomar, ¿no? En ese caso es cuando hablamos de sesgo, ¿no? Sería como un heurístico mal aplicado, ¿no? Entonces, en ese caso ya es un heurístico que nos lleva a un error. Y que nos lleva a un error que es sistemático. Es decir, que en una situación similar, con unas condiciones similares, la respuesta sería la misma. Uh-huh. Es como que nos desvía, pero siempre como en la misma línea. Eso es lo que permite también a la psicología estudiarlos, porque si cada vez el error fuera, ¿no?, aleatorio de una forma o de otra, pues no tendría el interés que tiene. Pero el hecho de que siempre sea un error en la misma dirección, de forma sistemática, pues tiene pues ese interés a la hora de investigarlo, ¿no? Como decías, no, podemos evitarlos, ¿no? O nos podemos reprogramar. Sí que es verdad que hay muchas estrategias ¿no?, que le llaman de biasing, ¿no?, de cómo eliminar los sesgos en según qué situaciones o algún sesgo, pues cómo evitar, reconfirmar nuestras creencias, ¿no?, que sería pues el sesgo de confirmación. Bueno, pues igual cada vez que nos enfrentemos a una información que nos parece súper coherente porque encaja con nuestras creencias, pues deberíamos buscar cuál es la información que lo contradice y entonces ampliar nuestra visión del tema, ¿no? Siempre se pueden hacer cosas, sobre todo si eres consciente de que estás sufriendo el sesgo en ese momento. Pero sí que es verdad que no es algo que uno pueda evitarlo así per se, ¿no? Porque todos funcionamos en base a heurísticos, por tanto todos vamos a sufrir sesgos, porque los vamos a aplicar probablemente en situaciones que no sean adecuadas. Entonces no es tan sencillo. ¿Se os ocurre algún ejemplo fácil de diferencia entre heurístico y sesgo para desambiguar un poco, porque igual hay gente que se pierde con, ¿no? Si no acabas de encajar los conceptos, a lo mejor es difícil. Sí, tiro yo. Dale. O sea, es que claro, como está la típica conversación que hemos tenido mucho, ¿no? Entre que vas leyendo, vas comprendiendo y luego vas preparando el material para el curso. A mí me sorprendió el heurístico tenemos la capacidad de reconocer más verdes, más gama de verdes que cualquier otro color. Uh-huh. Y tenía una explicación, porque el predador pues, se escondía en zonas selváticas o zonas boscosas. Uh-huh. Entonces, el hecho de poder intuir de forma heurística, ¿no? O sea, que nuestra vista por defecto, en cuanto notara algo en esa selva, nos diera la alerta y directamente subieras al árbol, era un elemento que era evolutivo. Lo mismo podría tener igual con respecto al ajeno, ¿no? A un heurístico que igual sí que sería un heurístico devenido en sesgo, que sería lo que viene de fuera siempre es peor, ¿no? Porque era el que venía a atacar, pues igual a tu espacio. Claro, ahora, pasado el tiempo, pues uno puede tener poco sentido porque empieza a haber pocos depredadores, pero la capacidad de distinguir verdes sí que la seguimos teniendo, ¿no? El rango de verdes. Uh-huh. Y otros heurísticos como devenidos a sesgos raciales, pues ahí es donde se nota como la diferencia, ¿no? Claro. Vale. Todo esto, de alguna forma, enmarcado dentro de, como decíais, ¿no? Y hablábamos del Homo economicus también, y tú antes, Carlos, también hablabas de cuál es el impacto de todo esto ¿no? Desde en políticas, en impacto social. Y hablamos de economía del comportamiento. Y es un término que, bueno, pues que ya tiene un tiempecito, pero en los últimos años yo creo que está cobrando un protagonismo, digamos que a todo el mundo le interesa, ¿no? Behavioral economics, como decías también en inglés, es como más científico, ¿no? ¿Qué es la economía del comportamiento? ¿De qué hablamos? Bueno, hay como varios autores, especialmente Thaler y alguno que comparte con él sus teorías, que lo que vienen a decir es que dado en el curso hablábamos de racionalidad delimitada, ¿no? Pues como lo que tenemos es un gap que queremos, además que es que en el discurso muy tiktokero de ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? O como decían otros, ¿no? Del empresario de sí mismo o artista de sí mismo, pues estamos como muy forzados todo el rato a querer ser esa mejor versión de sí mismo, pero claro, resulta que yo no era tan racional como me habían dicho, ¿no? Como ese Homo economicus me había dicho. Ahí es donde de repente pues estos autores pues dicen, bueno, pues podemos utilizar esos heurísticos, esos sesgos a modo de poder ayudar mediante un concepto que utilizan, que es el paternalismo libertario, ¿no? Entonces siempre vas a tener la libertad de poder decir que no, pero yo voy a poder empujar, ¿no? Ahí es donde está el libro famoso de Natch, de Thaler,
en el que, bueno, mediante ese pequeño empujón poder hacer eso que tu irracionalidad no te permite, ¿no? Y pongo un ejemplo. El libro de Natch es la verdad que está muy bien para poder comprender un poco cómo parte de esta teoría, e incluso en algunos casos de ideología del paternalismo libertario. Pero bueno, en casos en los que realmente sí que tiene un sentido utilitarista y funcional. En Estados Unidos con el Medical Care, que es donde se aplica parte de esta teoría, pues cuando tú tienes un seguro médico en un trabajo, claro, tú llegas, te contratan, te ponen un rango que tú vas a desviar para tu seguro médico y eso se puede quedar ahí perpetuo. Thaler lo que dice es: ¿cómo haces que la gente sepa y cambie su comportamiento habitual y aumente y vaya aumentando conforme va llegando su edad de jubilación o sus riesgos de salud, ¿no? por vejez? Bueno, pues cada vez que haya un aumento de sueldo, de forma por defecto, aumente el rango que tendrías que tener en el seguro, ¿no? Ahí es donde se aplica parte de ese empujón, ¿no? Tú sin tener que volver a tomar la decisión de forma racional, cada vez que me aumentan tengo que decir que me subas el porcentaje que tenías que subirme, pues directamente yo te hago ese pequeño empujón o ese gran empujón y entonces ahí hay como una mejora, ¿no? En este caso tiene sentido. Luego lo que pasa es que, bueno, pues hemos visto otros casos, ¿no? Con la pandemia, pues en el departamento que tiene el gobierno inglés, pues también han tomado ese tipo de decisiones, esos empujones, ¿no? Y ahí es donde recae un poco como el peso, ¿no? De la discusión. ¿El paternalismo libertario realmente es tan libertario en el sentido más profundo o no lo es? Y ahí es donde, bueno, pues a mí, en la parte que me toca, pues hay cosas de las que habla Thaler que me entran dudas, ¿no? Me entran dudas porque estás más cerca a veces de esa manipulación pero bueno, por eso tiene el peso que tiene, porque modificar o imaginar que podemos modificar el comportamiento dentro de lo que es modificar ese comportamiento, ¿vale? Es bastante tentador, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, en el curso, pues como yo entendí el paternalismo libertario, ¿no? Creo que era Ojue que decías, bueno, ¿cuántos el año pasado comisteis todo lo sano que queríais comer, ¿no? ¿Cuántos hicisteis todo el deporte que queríais hacer? ¿Cuántos estudiasteis todas, ¿no? Todos queremos hacer cosas, sabemos que queremos hacer cosas que son buenas para nosotros, pero nos cuesta, tenemos fricciones, ¿no? Por nuestra propia forma de funcionar, por nuestra propia forma de priorizar, por nuestro contexto, por nuestra vida, ¿no? Y la idea del paternalismo libertario se basa en eso, ¿no? En diseñar esos pequeños empujones, esos nudges, ¿no? Empujoncitos para, oye, ayudarte y sí podemos controlar una forma, ¿no? Y si podemos diseñar y sí podemos diseñar, no sé si es correcto decirlo así, ¿no? Una arquitectura de decisión que te permita reducir la fricción para conseguir aquello que tú quieres, ¿verdad? Pero es que claro, aquí estamos metiendo, pues bueno, es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque al final requiere esa figura de dictador benevolente que al final hace las cosas por los demás, pero que no deja de ser alguien que está manipulando, está ocultando la intención final y a veces ni siquiera ocultando, ¿no? Pero modulando para conseguir un comportamiento. Y esto ha traído cosas muy raras en esta última época, ¿no? Han pasado cosas muy graves, ¿no? Porque, vamos, para mí, por ejemplo, igual es un ejemplo un poco manido y me perdonaréis, vosotros que estáis como muy dentro se os ocurrirán muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, la campaña electoral de Trump, ¿no? Son cosas que aparentemente basadas en una red social que debería ser, ¿no? Pues qué peligro vemos en una red social, ¿no? Es que estar en contacto con nuestros amigos y tal. Y de repente tener una herramienta que es capaz de modificar el comportamiento, la intención de voto, la intención política de voto de un segmento indeciso de la población, pues es muy heavy, en realidad, ¿no? Es una cosa es una herramienta que, bueno, quizá tiene sentido que hoy hablemos mucho de esto precisamente por la tecnología que tenemos y por la gran capacidad de impacto que tenemos, ¿no? De todo esto. Entonces, no sé si se os ocurren otros ejemplos de nudges o de casos así que nos ericen un poquito el vello de la nuca. Pues hay ejemplos ahora mismo, bueno, relacionados con política, te iba a contar uno, que es un estudio lo mencionamos, tenemos un artículo
no sé si, bueno, seguro que tú sí conoces, pero desde Vico todos los años publicamos una especie de revista, paper, ¿sí? Que le llamamos Insights y hacemos como un poco reflexiones de los temas que igual pues más hemos trabajado ese año y tenemos como un punto de vista como pues eso, ¿no? Más crítico quizás sobre ellos. Tenemos un artículo ahí sobre este tema que llamamos automatismo paternalista y en él ponemos un ejemplo que es que para mí refleja muy bien esta idea y está muy relacionada con esa parte de Cambridge Analytica, ¿no? Es un estudio del 2012 en el que lo que plantean es qué pasaría, bueno, qué va a pasar en las elecciones al Congreso de Estados Unidos si en Facebook hacemos una manipulación experimental. A algunos usuarios les mostramos pues que hoy es el día de las elecciones y pueden marcar si van a votar o no y pueden ver cuánta gente en Facebook ha dicho que va a votar, mientras que a otro grupo, además de decirle eso, le enseñamos fotos de sus amigos para que vean cuáles de sus círculos cercanos ya han ido a votar, ¿no? Entonces, aquí están utilizando un empujón que se llama social proof o prueba social, con la cual como tenemos ¿no? heurístico de vamos, lo que haga la mayoría está bien hecho, lo que hagan los míos está bien hecho, ¿no? Que nos puede llevar, bueno, pues eso, a un sesgo de seguir a la masa, arrastre, cuando tengan razón o no, ¿no? Pues aquí se utiliza ese mezcla de heurístico sesgo, ¿no? De arrastre para empujar nuestra decisión y como vemos a nuestros amigos, pues que sea más probable que vayamos a votar. En el estudio, que estaba hecho en real, ¿sí? No era una simulación en laboratorio, utilizaron 61 millones de personas para hacer el estudio. Lo que comprobaron era que podían movilizar al voto, según los investigadores, unos 60.000 votantes fueron movilizados por esta manipulación de forma directa, que es una barbaridad, ¿no? Y sobre lo que decías antes del paternalismo libertario, es verdad que se ha utilizado, se ha vendido o se ha explicado, porque es que, ¿no? Algunos lo intentan vender, otros desde las dos perspectivas, mucho desde la automejora, ¿no? Oye, si tú te pones tus empujoncitos te puede ayudar a ti mismo a mejorar, ¿no? Oye, ¿quieres hacer dieta? Pues cuando te compres una tableta de chocolate, parte las pastillas y envuélvelas por separado, que así comerás menos chocolate que si tienes la tableta entera, ¿no? Hacks, y me pongo un empujón, eso es, ¿no? Me pongo ahí mis propios trucos para ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Que decía Carlos. Pero es que luego, claro, todo esto se ha llevado, y lo que han planteado Thaler y Sunstein en su libro es, gobiernos, es que esto lo podéis utilizar para que los ciudadanos sean mejores ciudadanos y hagan lo que deberían, ¿no? Pagar sus impuestos, seguir las políticas sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya no es solo una herramienta de automejora y autohackeo, ¿no? Es una herramienta que se puede y se ha utilizado y se está utilizando a nivel político. Claro, y luego la siguiente derivada, que es la que nosotros estamos analizando y queremos comprobar y no tenemos más que intuiciones, esto sí que hay que aclararlo, ¿no? Que es lo que con la que titulamos el artículo, ¿no? El automatismo paternalista es si nos están bombardeando constante y continuamente que somos seres irracionales y que nuestras decisiones, pues bueno, pueden estar como sujetas a una serie como de devenires humanos, ¿no? Pues, y como la máquina, el algoritmo, es un ser racional puro porque está definido como tal, como algo, como una fuente de la verdad, pues bueno, pues con quitar al humano del medio ya tenemos como parte, simplificando y haciendo casi una parodia irónica, pues tenemos ese automatismo paternalista que sería unir esto que acaba de contar Ujue. O sea, de repente tenemos como una manera de justificar muchas de los procesos de automatización. A nosotros no nos gusta, y además, bueno, como dices, como primos que somos y dedicados al sector del software que nos dedicamos, ¿no? O una pieza importante, estamos en el sector, no nos gusta ninguna de las simplificaciones ni de apocalípticas o solucionistas. De hecho, lo que intentamos es comprender cómo funciona esto. Pero sí que estamos intuyendo de que hay un intento, ¿no? de dejar como la discusión de lo complejo, que al final lo que ocurre es que nuestro mundo es complejo y nuestras sociedades son complejas, e intentar simplificarlas, ya sea con empujones, ya sea con teorías paternalistas, no deja de ser una simplificación para intentar resolver procesos muy complejos, ¿no? Como ha podido ocurrir con la pandemia y con todas estas majaradas que surgían de algunos de estos gabinetes. No, vamos a hacer... No, espera un poco que haya unas evidencias científicas, a partir de ahí toma una serie de decisiones, incluso como es una cosa que es un acontecimiento, puede que no
aciertes. Pero no queremos abrazar esa complejidad. Solución, pues que el algoritmo nos resuelva y encima sea como decías, Carlos, ¿no? Con esa especie de paternalismo, de a veces simplificación. Ahí yo creo que el sector como tal tendrá algo que decir y tendremos algo que contar, ¿no? De cuándo es oportuno poder ser tan utilitarista y cuándo directamente, pues igual directamente no hay que usar, ¿no? Según qué tecnologías, ¿no? Según qué decisiones, ¿no? Tecnológicas. Claro, que tenemos una responsabilidad como tecnólogos, como creadores de software, como diseñadoras. Tenemos responsabilidad, ¿no? A la hora de crear este tipo de productos. Pero y a nivel ciudadano, a nivel individuo, a nivel usuario, consumidora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, pues curiosamente nos han invitado a participar en un curso de la gente de Nociones Comunes, ¿no? Que habla de tecnopolítica, que es curioso porque en el mundo del activismo, pues una línea como muy potente en los años 2000-2010, pues fue el hacktivismo, y era como un grupo de gente que nos organizábamos con esa intención, ¿no? De como tener una visión política del uso de la tecnología. Curiosamente, en estos 10-15 últimos años, pues hay un páramo, ¿no? O sea, hacer una visión, también es cierto por la polarización que vivimos, ¿no? A veces como por ese intento de simplificación. Entonces, el problema que tenemos como ciudadanía es que estamos muy inmersos en una realidad que a veces es un poco como aplastante, ¿no? Murphy habla siempre, lo difícil es imaginarse salir de esto que nos atenaza, ¿no? Es la frase célebre: es más fácil imaginarse el apocalipsis que salir del capitalismo, y no por entrar en este discurso de capitalismo que podríamos hablar mucho, pero sino por la idea de que cómo podemos modificar cosas que vemos claramente que no funcionan bien. Lo pongo un ejemplo concreto en el que sí que estuvimos en Bicolabs. Nosotros participamos en la redacción de la carta en favor de una moratoria por los sistemas de reconocimiento de caras, porque veíamos que puede ser interesante ese conjunto de tecnologías y puede estar bien usarlas, pero también puede estar bien decir que no las uses. O sea, como tecnólogos, como gente que dedicamos a diseñar software, no pasa nada por decir en un momento dado: esto no tiene por qué usarse ahora. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitir, eso es lo que como tecnólogos haciéndolo podríamos transmitir a la sociedad. La calle dará su propio uso a la tecnología. Es un hecho que ocurre constantemente. Entonces, si eso es un hecho, pues tendremos que ir como creando, como retomando alguna vez ese discurso que había de que la tecnología no deja de ser unas decisiones tomadas por la sociedad civil. Ahora lo estamos viendo con estas polémicas con el open source, ¿no? Si se está extrayendo ese uso por parte de las grandes compañías. Claro, pues tendremos que ir cada 2x3 recordando viejas discusiones, ¿no? El software libre es bueno porque nos da libertades, pero si nos las quita, pues igual no es tan bueno, ¿no? Pues ahí es donde yo creo que hay que, como de la parte que nos toca, que yo la sociedad civil no lo sé, pero yo creo que como instituciones que somos fundamentales por ahora en la sociedad en la que estamos, las empresas como instituciones que somos, tendremos que decir qué es cómo vemos ese uso de la tecnología que hacemos. Por lo menos nosotros en Bicolabs sí que eso a veces nos tranquiliza, ¿no? Es como, hemos escrito este artículo del automatismo paternalista como una manera de decir: joder, esto es un tema complejo, no vale simplificarlo. Analicémoslo, veamos en qué casos de uso esa economía del comportamiento nos va a determinar nuestra vida. Hagámoslo, igual no tenemos respuesta, pero si hacemos un mínimo análisis podemos empezar a tener este diálogo como estamos teniendo contigo, Carlos, ¿no? Que es parte de lo que se trata, ¿no? Y entonces decir, en este caso, no hay ningún problema, chico, pues pon por defecto que está bien y joder, que te lo quitarás, ¿no? Pero en otros casos igual no es tan claro. Yo diría que igual lo que tendríamos que también es cuestionar algunos discursos, ¿no? Que se extienden y se asientan a veces como mantras, ¿no? Que decíamos también en el artículo, y que pues corren el peligro, para empezar, por no ser totalmente ciertos, pero que corren el peligro de facilitar luego decisiones que igual no van a nuestro favor, ¿no? Cuando hablamos antes de la irracionalidad, esta idea de que somos irracionales se ha establecido, y gente que está estudiando dentro de estos, ¿no? Del sistema 1, sistema 2, ¿no? Tipo 1, tipo 2, que tenemos distintos procesos o sistemas de procesamiento. No es que niegan que los tengamos, pero sí que afirman que, cuidado, nadie está diciendo que los sistemas de procesamiento lento sean mejores, simplemente que tenemos dos sistemas. Entonces, es como que vamos estableciendo ideas, ¿no?
oye, es que como tomamos decisiones rápidas, malo, y entonces somos irracionales, y además, fíjate, tenemos una tecnología que nos va a conocer mejor que nosotros mismos, entonces, ¿por qué no le damos las decisiones a ellos? Serán más objetivos, serán más racionales, ¿no? Cada vez como que establecemos más premisas que luego no nos van a beneficiar, más bien van a facilitar que se den procesos sobre los que no hemos discutido si nos parece adecuado, ¿no? A mí me sorprende que tengamos algunos procesos automatizados, pues últimamente hablo mucho de ello y igual no sé si son los mejores ejemplos, pero yo qué sé, desde evaluación del riesgo penitenciario en Cataluña, ¿no? O nivel de riesgo de violencia de género casi todas las comunidades de España. Bueno, son algoritmos, muchos de ellos no inteligentes, o sea, no es que sea, que no es ni para bien ni para mal, quiero decir que puede ser algoritmo que tiene unas reglas establecidas por expertos, pero que se han establecido y no hemos tenido tampoco la discusión como sociedad si nos parece adecuado o no que se establezcan. Entonces, todos estos mantras creo que contribuyen a dar por sentado que eso está bien, sin haber tenido siquiera antes la discusión de si está bien o no, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que como ciudadanos igual deberíamos ser más cautos con todos estos mantras y empezar a decidir, porque si se está estableciendo en algunos colectivos, lo más probable es que se establezca pronto en la sociedad en general y bueno, ni siquiera hemos pensado si está bien que se establezcan esos colectivos, ¿no? Tomar conciencia y tomar conciencia, ¿no? Porque tenemos que poder tomar decisiones y poder opinar, ¿no? Al menos, ¿qué coño? Obliguemos a tener esta conversación, ¿no? Por lo menos forcemos la conversación, ello, ¿no? Eso es, forcemos la conversación, ¿verdad? Sí, sí. Muchas de estas técnicas, muchas de estos, yo qué sé, algunos de estos heurísticos, ¿no? Los conocidos, eran viejos conocidos, al menos por mi parte, en la disciplina del CRO, ¿no? De la optimización del ratio de conversión, y te das cuenta, ¿no? De cómo es algo que de alguna forma yo creo que es bastante popular, al menos en nuestro sector, ¿no? Es algo que ya todo el mundo es bastante consciente de ello, ¿no? Pero es verdad que de alguna forma yo también un poco me dedico a la divulgación, ¿no? Tecnológica, y a veces hablo con mucha gente, me piden cierta divulgación y a veces no queremos escuchar según qué cosas, ¿no? A veces queremos oír hablar de la inteligencia artificial en sentido entender primero qué es la inteligencia artificial, porque seguramente estamos en un paso como muy, ¿no? Pues tenemos que entender qué es esto del machine learning, ¿no? Qué es esto del aprendizaje automático, o sea, primero entenderlo, pero en muchas ocasiones o nos vamos, lo decías me parece que tú, Carlos, también, ¿no? O nos vamos al solucionismo o nos vamos al ¿cómo? No sé cómo lo has dicho, apocalipsis, al apocalipsis, ¿no? Nos estamos yendo al apocalipsis, ¿no? Y yo creo que esto que estáis haciendo desde Vico es educar y es concienciar y creo que es súper necesario y os animo con todo mi corazón a que sigáis haciéndolo y yo, vamos, os seguiré dando voz. Ya nombré aquel estudio que decías del reconocimiento de las cámaras en este podcast. Los oyentes yo creo que ya al menos les sonará vuestros nombres y nada, de verdad que, bueno, súper agradecido. No sé si os quedáis con ganas de decir algo más y de aportar algo más a la conversación. Lo mismo, agradecerte la invitación. Además, en mi caso, que soy, como te lo he dicho más de una vez, fan de tu podcast, lo escucho, no soy muy de podcast porque, bueno, pues tengo como varios, pero uno de los que siempre estoy con, mira, ha sacado Carlos uno nuevo. Para subir las típicas cuestas que me subo por aquí en los montes, siempre me busco algún monte para escuchar. Entonces, joder, pues para mí es una gozada poder haber estado este rato contigo y participar de tu podcast, que es como que guay. Un placer. Sí, lo mismo. Yo agradecerte también, ha sido como muy guay poder estar hoy contigo aquí. Fue súper especial que te vinieras a la nave, la verdad, porque nos hizo muchísima ilusión que estuvieras allí. Y no sé, o sea, yo sobre todo también te agradezco eso, que le des difusión a estos temas, porque como dices, bueno, nosotros intentamos como desde nuestro, ¿no?, choquito, pues poder contar las cosas, nos parece importante aquello que hemos estado investigando, pues por lo menos compartirlo con la comunidad, pero bueno, luego, claro, cada uno tiene, ¿no?, un altavoz, llega hasta donde llega y siempre te queda como la pena de que haya cosas que te parecen relevantes y que no salgan más allá, ¿no? Entonces,
esto desde luego nos ayuda en ese camino, así que muchísimas gracias por contar con nosotros hoy aquí. Pues nada, gracias a vosotros y oye, de verdad, un súper placer. Y si tenéis oportunidad, oyentes, no os perdáis, si vuelve a haber una edición. ¿Habrá otra edición del curso en la nave? ¿Está confirmado? O igual os estoy poniendo un aprieto. Isa, ¿va a haber otra edición? Lo tenemos sobre la mesa, estamos sobre la ahí mesa. Vale, planteando, viendo la posibilidad de eso, a ver si encajamos agendas, disponibilidades y otras tantas cosas, pero bueno, si no es este curso, como una de las líneas nuestras es de procesos de investigación derivarlo siempre en una manera, en buscar cómo contarlo, el formato de curso, si no es de este, será de otro, lo que no sabemos cuándo, porque pues eso no lo sabemos, pero sí. Genial, yo me llevé mucho valor, no solo vuestro, sino también de un montón de gente increíble que conocí allí, con la que tuve la oportunidad de interactuar y que he seguido conectado, o sea que también os agradezco eso. Y bueno, y espero que nos veamos pronto, físicamente, presencialmente, Omicron mediante, ¿no? Omicron, no, bueno, igual cuando salga el podcast ya ha salido otra variante, sí, ya habrá salido otra. Pero tengo ganas, este año no nos vamos a permitir tampoco por segundo año consecutivo hacer un Open Space presencial en Runroom, pero sabéis que, bueno, tengo muchas ganas de volver. Yo creo que ya habrá novedades cuando volvamos a celebrarlo y espero veros pronto y daros un abrazo a los dos. Igualmente. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Muchísimas gracias por escuchar. Quería aprovechar para explicarte que justo la semana pasada, bastantes días después de haber grabado el episodio, casualmente se hizo público que el 10 de marzo de 2022 hay una nueva edición del curso sobre diseño del comportamiento con Ujue y Carlos en la nave nodriza. No te quedes sin plaza, de verdad, merece la pena. Y bueno, una vez más, gracias por compartir el episodio en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, Facebook, donde sea. Gracias. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.